El día de hoy, acompáñanos a ver el programa de Félix Aragón. Félix es un destacado profesor del Instituto Politécnico Nacional y experto en diversas áreas como seguridad, relaciones internacionales, entre otras. La historia de Félix sin duda es una historia conmovedora porque nos ayuda a entender cómo la familia es ese sustento, puede convertirse en ese motivo e inspiración para que puedas encontrar esa pasión en la vida. Además, es importante recorrer este camino de la mano de Félix porque nos enseña que la humildad, a pesar de que estés en el pináculo, siempre va a ser un punto a favor. Hola, muy buenas noches amigos de Conecta Conciencia. El día de hoy les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa. Estoy muy feliz porque ya sabemos que cada semana tenemos invitados increíbles, pero hoy hay alguien que además a nivel personal marcó mi vida, impulsó sin duda alguna la persona que soy hoy. Y bueno, no les voy a contar demasiado, mejor vamos a ver la semblanza. Originario de El Espinal, Oaxaca, e hijo de madre zapoteca y padre chontal, Félix Aragón Fuentes es licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Estudios de Estados Unidos de Norteamérica por la Universidad de las Américas en Puebla. Asimismo, cuenta con estudios de diplomado por las universidades de Harvard, California, Virginia y de Defensa Nacional de Estados Unidos. El maestro Aragón es autor de 2 libros y coautor en uno: Norteamérica por competencias, editorial Trillas; Norteamérica, regionalismo y la geopolítica del liderazgo, editorial del Instituto Politécnico Nacional; y Repensando la Seguridad Nacional, de la Universidad Nacional Autónoma de México, respectivamente. Además, durante su trayectoria académica, ha sido becario en los siguientes países: Estados Unidos de Norteamérica, la República Popular de China, Japón y la Unión Europea, entre otros. Por su destacada labor docente y académica, en 2024 fue condecorado con la Medalla al Mérito Docente Naval Primera Clase como catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales de la Armada de México. Bienvenido, Félix. Ahora sí, mi querido Félix Aragón Fuentes. ¿Cuánto tiempo sin verte? Pues creo que ya pasaron muchos veranos, inviernos, primaveras y años. No Sí, digamos cuántos, porque no, si no vamos a delatar nuestra edad, Félix. efectivamente. Aunque bueno, eso no está mal. Bueno, pues el día de hoy te invitamos, además de porque nos conocemos desde hace muchos años, porque tú tienes una gran carrera y trayectoria en el tema docente, Claro. en una de las instituciones más importantes a nivel nacional, tenemos que decirlo, el Instituto Politécnico Nacional. Es correcto. Y al ver justamente tu semblanza y revisarla, bueno, o sea, vienes de ese origen, hasta dónde has llegado, todos los reconocimientos que has tenido, los cargos tan importantes que has logrado. ¿Cómo es que ese niño que estaba de pronto en casa con tus papás, no sé si tus papás a lo mejor tuvieron las mismas oportunidades de estudio que tú tuviste o no realmente, cómo es que va Félix Aragón justamente labrando todo ese camino hasta llegar al ser el hombre que es hoy? Pues mira, antes que nada, pues quiero agradecerte, Tamara, esta invitación, que mucho me honra, porque pues bueno, tuvimos la oportunidad de conocernos en el glorioso Instituto Politécnico Nacional, su Escuela Superior de Comercio y Administración, y la carrera más, digamos, reciente en aquellas épocas, estamos hablando del 94, que son los negocios internacionales, ¿no? Y yo nací en una comunidad del estado de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, en el Espinal, Oaxaca. Es un pueblo muy hermoso, de gente muy laboriosa, gente que se preocupa mucho
por una cuestión, la educación de las hijas y los hijos. Y entonces esto nos hace figurar en el contexto regional como un pueblo que se le conoce como la Atenas del Istmo, porque es un pueblo en donde las mujeres, los hombres, se preocupan muchísimo por la educación de sus hijos y de sus hijas. Y eso marca mi vida, porque mi padre era un profesor rural, mi padre era un Mira. profesor rural, pero era un hombre muy entregado a su trabajo docente en una comunidad fuera de nuestro pueblo que se llama Santo Domingo Petapa. Es una zona rural en donde él procuró muchísimo para esa comunidad. Y obviamente, pues cuando uno es niño, aquello se pega. O sea, el amor a la ¿Tú qué docencia. escuchabas de tu papi en relación a la docencia que dijiste, yo quiero Pues por ahí? yo lo vi a él como director de la Escuela Primaria Federal Cuauhtémoc, en aquella comunidad pues apartada, pero en donde se proyectaban muchas actividades, fíjate, ¿eh? Se procuraba el teatro, ir al campo, entender lo que era una parcela, una comunidad de estudiantes que con el tiempo tuvieron la oportunidad digamos, de salir adelante, ¿no? Y entonces el recuerdo es que yo siempre vi a mi padre leyendo, y eso es uno de mis grandes vicios, la lectura. Y Oye, yo pero qué diría que vicio. vicios, no, no sé cómo lo pueda tomar la Pasión. gente, ¿Pasión, tal vez? pasión, sí, porque yo siempre a él lo vi leyendo. Y obviamente tuve una madre muy hacendosa, una ismeña en su totalidad, una mujer que pues evidentemente bajo la educación de mi abuela en aquella región donde pues las mujeres tienen una fuerza poderosísima ante la educación de los hijos, la economía, y mi madre siempre fue una mujer que se preocupó mucho por nuestra educación, porque nosotros quedamos huérfanos de padre, mis hermanas y yo, y quien se hizo cargo de la educación de los hijos, mi abuela materna y mi abuela y mi madre. Yo no conocí a mi abuela paterna, pero fíjate que yo conocí a mi abuelo paterno y también era un autodidacta, amante de los libros. Y entonces ese recuerdo fue lo que me hizo acercarme hacia la lectura, que es, como bien dices, una de mis grandes pasiones, o como yo digo, Wow. una de mis grandes pasiones. Wow. ¿Y qué te lleva a salir justamente de tu región? Porque Ujú. dices que muere tu papi. Sí, ¿Cuántos años tenías tú, Félix, cuando era muere? muy joven, yo tenía yo 8 años, 8 7 años. añitos. ¿Y cómo te marca la muerte de tu papi en función de tu propia búsqueda? Tamara, cuando eres niño, tal vez no lo asimilas en ese momento como una parte dolorosa de tu vida, aunque no tenerlo, no verlo, pues evidentemente te marca, ¿no? Pero fíjate que creo que de ahí, de esa parte de mi vida, yo lo que coseché es resiliencia. Es decir, a falta de papá, pues evidentemente uno tiene que responder frente a todas las facilidades que mi madre me dio para poder ir a la escuela, ¿no? Y entonces, pues esa parte la guardo con mucho cariño, mucho respeto hasta ahorita. Si tú puedes ver mi semblanza curricular, yo lo que te dije es que soy hijo de una indígena zapoteca y de un indígena chontal. Mi padre era un profesor rural y mi madre, pues una mujer de comercio, una mujer de trabajo. Y te quiero contar algo así Por brevemente, favor, claro. que fíjate que mi abuela era una mujer, mi abuela materna, sabia. Ella no sabía leer ni escribir, pero fue una mujer ejemplar en toda la familia porque nos marcó con sus consejos, su sabiduría.
Y doña Sofía Martínez López vive en el corazón de Félix Aragón Fuentes porque marcó mi vida en ese sentido. Te digo, no sabía leer y escribir mi abuela, pero entendía perfectamente bien lo que eran los libros y la educación. Claro, es que la sabiduría, perdón que te interrumpa y gracias por la confianza, me parece que no está solamente en la parte del conocimiento, sino justamente cuando tú haces tuyo y apropias eso que lees y lo haces parte de tu experiencia, es cuando se convierte en sabiduría, ¿no? Y por algo los padres son muy importantes sin duda alguna, pero me parece que en México el papel de las madres, ¿no? Es muy, muy importante porque al final del día, con toda esta historia de pronto de padres ausentes, por la razón que sea, son las que han tomado como esa responsabilidad de tomar el rubro paterno, el rol materno y hacer que funcione y bueno, crear hombres espectaculares como tú sin duda alguna. No, pues te agradezco mucho eso. Y fíjate que aparte pues, el ejemplo, el recuerdo de mis padres, de mis abuelos, yo te vuelvo a repetir, no tuve la oportunidad de conocer a mi abuela paterna, pero yo oía que era una mujer también muy fuerte. Ella es del estado de Oaxaca también, de una comunidad muy importante en el sentido de que es un centro en la zona chontal del estado, de Santa María Ecatepec, en donde pues fue una familia humilde, pero que tenía mucho empuje, porque también los hermanos de mi padre fueron personas que pese a su origen muy humilde, tuvieron la oportunidad de ir a la escuela y ser profesionales. A ver, yo te voy a hacer esta pregunta, mi querido Félix. Tú viniendo de una familia humilde, como tú le llamas, ¿no? De padres indígenas, comerciantes, a lo mejor parte de tu familia sin muchos estudios como tu abuelita, ¿no? ¿Cómo es que tú llegas hasta el punto en el que llegas? Y lo he dicho 2 veces en esta entrevista porque es un currículum sin duda extraordinario y espectacular. Y hace rato que estábamos, antes de entrar al foro, hablábamos de la humildad, ¿no? Hablábamos de lo importante que es mantener los pies en la tierra. Tú con toda tu experiencia hasta hoy a nivel personal, a nivel profesional, con todos los reconocimientos, la historia que has forjado, ¿qué tan importante es para ti mantenerte humilde y con los pies en la tierra? ¿Qué te parece si vamos a un corte comercial y regresando de esto nos respondes la pregunta? Con mucho gusto, Tamara. Gracias.